Hola a todos, mi nombre es Claudia Patricia Montagut Sepúlveda, soy estudiante de la Universidad UNAT. Presento video de sustentación del curso de Estadística. La primera variable cualitativa que escogí para realizar la tabla de frecuencias fue tipos de riesgo al que más se expone la población. En la tabla podemos observar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Interpretación de la tabla. La tabla presenta la distribución de la variable tipo de riesgo al que más se expone la población en una muestra de 350 personas. La variable es cualitativa nominal, lo que significa que se presenta en categorías sin un orden en específico. Frecuencia absoluta y relativa. La frecuencia absoluta es el número de personas que se encuentran en cada categoría de riesgo. La frecuencia relativa es la proporción de personas en cada categoría con respecto al total de la muestra. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es la proporción de personas en cada categoría expresada como porcentaje del total de la muestra. Análisis de los resultados. El tipo de riesgo más frecuente es movimiento en masas, con un 26,57% de la muestra. El segundo tipo de riesgo más frecuente es vulcanismo, con un 20,57% de la muestra. El tercer tipo de riesgo más frecuente son los sismos, con un 18,85% de la muestra. Los tipos de riesgo menos frecuentes son desbordamientos y avenidas torrenciales, con un 3,71% y un 12,57% respectivamente. En conclusión, la población en la muestra se expone principalmente a riesgos relacionados con movimiento en masa, vulcanismos y sismos. Es importante considerar estos tipos de riesgo al momento de planificar y desarrollar estrategias de mitigación y respuesta a desastres de región. Las variables que escogí para relacionar son tipo de riesgo al que más se expone la población y sector mayoritario de vivienda. Las escogí debido a la relación entre el tipo de riesgo al que más se expone la población y el sector mayoritario de viviendas. Es una relación de causa y efecto, correlación e interacción. El tipo de vivienda puede influir con el tipo de riesgo al que se expone la población y a su vez el tipo de riesgo puede estar relacionado con el tipo de vivienda. Esta relación puede proporcionar información valiosa sobre cómo el entorno en el que vive la población puede influir en su exposición a riesgos. Interpretación de la tabla. La tabla presenta la relación entre la variable tipo de riesgo al que más se expone la población y la variable sector mayoritario de viviendas. La tabla muestra la cuenta de cada tipo de riesgo y sector mayoritario de viviendas. Análisis de los resultados. El tipo de riesgo más frecuente es movimiento en masas, con un total de 93 casos. El sector mayoritario de viviendas más frecuente es urbano, con un total de 216 casos. La combinación de tipos de riesgo y sector mayoritario de vivienda que más se repite es el movimiento en masas en un área urbana, con un total de 56 casos. No se muestra en la tabla, pero se puede inferir. En áreas rurales, el tipo de riesgo más frecuente es movimiento en masa, con un total de 37 casos. No se muestra en la tabla, pero se puede inferir. En conclusión, la población en áreas urbanas se expone principalmente a riesgos relacionados con movimiento en masas. La población en áreas rurales también se expone a riesgos relacionados con movimiento en masa, aunque en menor medida que en el área urbana. Es importante considerar el sector mayoritario de vivienda al momento de planificar y desarrollar estrategias de mitigación y respuesta a desastres en la región.